Vamos a hacer un análisis de la carta a los hebreos. Toda la carta a los hebreos vamos a analizarla para que ustedes sepan por qué, de una forma más concisa, no creemos en esa basura del purgatorio y por qué los reformadores, que fueron católicos, fueron sacerdotes católicos, se opusieron a esa barbaridad, ¿no? Hebreos capítulo 9, 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez después de esto el juicio. Punto, se acabó. Obviamente que esto excluiría cualquier etapa intermedia como el purgatorio, donde es un proceso de santificación final que está asociado a la justificación. Porque acuérdense que ellos dicen que la santificación es un añadido de la justificación, es un proceso que viene de la propia justificación que culmina en el purgatorio. Entonces todo está concatenado para ellos. Esta santificación sería como el último tablón que ellos tienen que cruzar para pasar ahí el perro ese de 3 cabezas, ¿no? Porque no sé qué cosas ellos imaginan, porque sin duda esto viene de la cultura pagana. Cuando nosotros analizamos el verbo griego, el egiasmenoi, santificados, ¿sí? Está en el tiempo perfecto pasivo. Y vuelvo y repito, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de justificación, de santificación, de glorificación, en concordancia con la elección, la predicción, siempre se habla de un pueblo. Eso no se puede negar. A ver, usted puede ser el más recalcitrante arminiano que está peleado con el calvinismo, punto y aparte. El asunto es que sin duda Dios tiene un pueblo escogido, que es su iglesia, y esa iglesia indefectiblemente está destinada a perseverar a causa del beneplácito de la voluntad de Dios, no a causa de nosotros mismos. Es decir, la iglesia en su conjunto espiritual no puede apostatar, porque si no las promesas de Dios serían vanas, serían mentiras. Por eso cuando se hace la oración sacerdotal en Juan 17, Jesucristo era de la siguiente manera: yo no solo te pido por estos que creen, sino por los que creerán por medio de ellos, ¿no? Hay un pueblo escogido que se fragua en torno justamente a las promesas de Dios, y ese pueblo escogido, del cual nosotros podemos tener fe, que pertenecemos a causa de que hemos creído en el sacrificio de Cristo, que es lo que se nos pide, y al que cree, dice, se le cuenta como justicia. Ese pueblo escogido tiene que perseverar indefectiblemente, y esa perseverancia tiene un acotamiento. Este pueblo escogido, a causa del beneplácito de la voluntad de Dios, ya fue santificado. Entonces, legalmente, estoy hablando legalmente, porque podemos hablar de una santidad que es progresiva y una santidad que es legal. Legalmente, este pueblo ya es santificado, porque si no, Dios no podría interactuar con él. Interactúa con él en los términos legales, mientras que se da el proceso de santificación progresiva mientras estamos en esta vida. Por eso Hebreos dice que Dios nos disciplina, que Dios trata con nosotros, que Dios nos va llevando, ¿no?, hasta perfeccionarnos para el día de la gran redención. Pero en este momento nosotros ya estamos santificados legalmente, y en este momento ya estamos justificados legalmente, y en este momento Dios nos ve incluso como glorificados. Por eso Pablo nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Por eso cuando ellos hablan de santidad o de los santos, uno hay que pararles el carro de inmediato. A ver, ¿a quién te refieres con santos? Y están diciendo, no, los que hicieron muchas buenas obras. No. La Biblia no habla en esos términos, hermanos. Páreles en seco el carro a los católicos lamecuadros. La Biblia, la Escritura, no habla en los términos papistas de que la santidad es aquel que fue canonizado porque hizo miles de obras buenas. A otro perro con ese hueso. Sin duda que hay recompensas para aquellos que obraron mucho mejor que aquellos que no obraron tanto, y por eso 1 Corintios 3:15 sale a colación en este punto, ¿no? Pero cuando hablamos de santificados, está en tiempo perfecto pasivo. Es decir, legalmente nosotros ya somos santificados delante de Dios a causa del acto de Jesucristo y la imputación de su justicia. Esto demuestra que la santificación ya fue realizada plenamente por Jesucristo, sin necesidad de purgación posterior. Yo, cuando muera, muero legalmente santificado. Yo, cuando muera, muero legalmente justificado. Yo, cuando muera, muero justamente en la promesa de la glorificación futura. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y nos veremos justamente en la parucía. Cuando yo muero, yo no muero como un vil pecador. Esto es lo que ellos no entienden. Por eso los protestantes rechazaron los supuestos santos óleos, donde le concedían a la iglesia librarte de los pecados futuros, no sé qué, porque si hacías eso, le estabas concediendo a la iglesia justamente el que tú no estás creyendo en el sacrificio de Cristo. Cuando tú te mueras, hermano, tú te mueres legalmente justificado. Y lo que se te dio legalmente no se te va a ser quitado, no disminuye, no está en grados, no aumenta. Cuando tú mueres, mueres legalmente santificado, posicionalmente delante de Dios. Esa circunstancia no va a cambiar. Así que bueno, que se la banquen los católicos con eso, porque en efecto después de la muerte sigue el juicio, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 10. Somos santificados. Fíjese cómo, en qué términos habla Hebreos de la santificación. Hebreos nunca habla de la santificación a través del dolor, a través de las llamas, a través de la purificación de un lugar intermedio. Hebreos dice lo siguiente: somos santificados. ¿Quién? Tú, yo, nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, ¿sí? Somos santificados mediante el purgatorio. No, ¿querías textos bíblicos? Aquí te estoy dando textos bíblicos explícitos. Somos santificados mediante ¿qué? Mediante la ofrenda de Jesucristo. ¿Cuál fue la ofrenda de Jesucristo? Que Él mismo se inmoló a sí mismo para entregarse por nosotros y que nosotros fuéramos hechos justos en Él. Ahora fíjese la forma en que habla el texto. Somos santificados una vez
una vez, aquí está hablando posicionalmente, para siempre. Es decir, la santificación es completa, es suficiente. Legalmente estoy limpio delante de Dios. Y el verbo, vuelvo y repito, ejesamenoi, santificados, está en tiempo perfecto. Está con resultados continuos. Es por eso que nosotros perseveramos todos los días en la gracia por la obra del Espíritu Santo. Entonces no hay necesidad de procesos adicionales de purgación, porque el propio texto nos dice que la obra de Jesucristo ha sido suficiente para santificarnos. No necesitamos fuego, sufrimientos, todas esas varas que se ha inventado el purgatorio, el católico cristiano. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda. Cuando hablamos de ofrenda, ¿de qué estamos hablando? Del cuerpo de Cristo. Porque Hebreos está hablando en los términos del antiguo pacto. Y en el antiguo pacto se ofrecían miles de sacrificios justamente, y estos sacrificios no quitaban el pecado. Por eso la Biblia dice que permanecía en el hombre la conciencia de obras muertas, y que Satanás tenía el imperio de la muerte, porque ninguno de ellos podía reclamar la vida a causa justamente de que estos sacrificios no quitaban el pecado. Todo esto son símbolos de lo que había de venir. Cristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, no necesita ofrecerse 1000 veces, con una sola vez. Por eso habla de la ofrenda. Cuando hablamos de la ofrenda, ¿de qué estamos hablando? Del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos de Cristo tienen que ofrecerse para los santificados, para siempre a los santificados, para hacernos perfectos? Miren los términos que utiliza la Biblia, teteleuken, perfectos. Y nos hizo perfectos. ¿Cuántas ofrendas? Una. Entonces, ¿no contradice esto el purgatorio cuando dice que nuestro propio sufrimiento tiene que contribuir a nuestra propia purificación? Por supuesto. Esto ningunea el sacrificio de Cristo, que ya nos hizo santificados y perfectos. El verbo teteleuken, hizo perfectos, también está en tiempo perfecto. Con una sola ofrenda nos ha santificado el Señor. Yo no voy a pasar por ningún proceso de purgación. Esto contradice cualquier idea de que la perfección del creyente requiera un proceso posterior a la muerte. Eso no está en el texto, no lo encuentras en ninguna parte. No fue enseñanza de los apóstoles, que mentada tradición apostólica no fluye de los apóstoles, fluyó del paganismo, de la escuela de Alejandría, de la alegoría, de los presupuestos de Clemente y de Orígenes, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice que Cristo obtuvo eterna redención mediante su sangre. Y obviamente esto descarta la necesidad de una purificación adicional. Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, la justificación se hace de una vez y para siempre, completa y legal. No necesito procesos adicionales para que mi justificación aumente, mi santificación sea mayor, sea menor. La santificación legalmente ya está. El verbo griego eiselten, entró en el santuario, indica un acto único y definitivo. Además, la frase eterna redención, aionian, excluye la necesidad de un proceso adicional para completar la salvación. Acuérdense que ellos dicen que el purgatorio es último tablón, ¿no? Para completar esa justificación que ellos vienen aumentando con sus buenas obras. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Cristo salva completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, porque Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Aquí este es otro texto que, aparte que demuele totalmente esa idea de que María es intercesora, abogada, princesa y toda esa basura que se han inventado, pues es Cristo quien intercede perpetuamente por nosotros ante el Padre. También demuestra que nosotros podemos acercarnos directamente hasta el trono de la gloria. Yo en este momento puedo entrar directamente hasta el trono de la gloria por medio de la sangre de Cristo, pero cuando me muera ya no puedo entrar. ¿Qué tiene la muerte que me priva de entrar si en vida puedo hacerlo? Y si en vida puedo hacerlo directamente hasta el trono de la gloria a causa de la sangre de Cristo, ¿por qué no puedo entrar en este momento? ¿Por qué no puedo entrar cuando estoy muerto? Porque es un invento. El griego panteles, completamente o perpetuamente, indica que la salvación prevista por Cristo no es parcial, no es temporal, es definitiva, es total. Si Cristo nos salva completamente, no hay lugar para un estado intermedio donde el creyente va a ser purificado o santificado adicionalmente, porque esto es contrario al texto. Hebreos capítulo 1, versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Mire aquí, toda la carta a los hebreos es demoledora, porque Cristo, habiendo efectuado una vez y para siempre la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios, es decir, culminó la obra. Él no tiene que ofrecer más sacrificio por nuestros pecados. Por eso la propia Biblia en Hebreos dice que quien ningunea el sacrificio de Cristo ya no tiene más sacrificio que ofrecer por él. ¿Por qué? Porque el sacrificio se ofreció una sola vez para él, justamente para la limpieza de los pecados. Y el participio está en auristo, catarismón. De aquí viene la palabra cátaros, limpieza. Si ellos dicen que nos vamos a limpiar en el purgatorio, ¿por qué aquí Hebreos utiliza justamente esa palabra catarismón, diciendo que ya fuimos limpiados? Es decir, una acción completada. La purificación de los pecados ya fue lograda, lo que hace innecesaria cualquier purificación adicional después de la muerte. Yo no muero como los católicos creen. Por eso no acepto sus cochinos santos óleos. Yo me voy con Cristo a causa de la fe. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Cristo expió plenamente los pecados del pueblo, eliminando la necesidad de una purificación posterior. El término y las que está ahí implica una acción plena y suficiente. Estos son los términos en los que habla constantemente toda la carta a los hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Fíjese lo que dice aquí, Dice que una vez nosotros que pongamos la fe en Cristo, una vez que nosotros ponemos la fe en Cristo, sucede algo muy interesante. No solamente legalmente pasamos a estar justificados delante de Dios, sino que sucede algo que venía tipificado desde el Antiguo Testamento. Y la promesa es que una vez que suceda eso, Dios no se acuerda más de los pecados e iniquidades del creyente. No hay una purgación adicional después de la muerte. Legalmente, Dios ha arrojado esos pecados al fondo del mar, dice el texto de Hebreos. Y la expresión dice, nunca más me acordaré, viene del Antiguo Testamento. Es una negación enfática en griego, lo que demuestra que Dios no retiene en su mente ningún pecado que nos ha perdonado.
No hay purificaciones posteriores. Contradice la doctrina de lo que Dios mismo nos promete. No hay pecados veniales que deben ser purgados tras la muerte. Esta es la única vida. Y en esta vida estamos en el proceso de ser perfeccionados. En esta vida estamos siendo perfeccionados y no hay sufrimiento que valga para la otra vida ser perfeccionados, porque ahí se acaba todo. Después de la muerte viene el juicio. Punto, se acabó. Después tenemos Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia. Es decir, no hay barreras añadidas entre el creyente y Dios. Si usted añade un obstáculo inexistente en la obra de Cristo, usted está ninguneando la obra de Cristo, y eso es lo que hace el purgatorio. Por eso los protestantes aborrecieron el purgatorio. Hebreos capítulo 10 versículo 18. Donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Pero los católicos tienen a la gente pagando por sus pecados con sufrimiento. Pero esto contradice totalmente el texto, porque el texto dice que ya no hay más remisión de pecados. Legalmente se dio la remisión, no hay más remisión. Estoy completamente libre, estoy redimido, mis pecados fueron arrojados al fondo del mar, soy una nueva criatura. Yo puedo presentarme delante de Dios con conciencia limpia. Es decir, mi conciencia de obras muertas que me atosigaba ya no existe, porque en la regeneración eso es borrado. Ahora, yo no tengo la culpa de que ustedes les hayan hecho creer que cuando les mojan la mollera, cuando son bebés, quedan regenerados mientras siguen viviendo con el diablo. Porque ciertamente cuando hay una regeneración, se da testimonio de que hemos sido justificados. Aquí se cumple lo que dice Santiago capítulo 2, que somos justificados delante de los hombres. Los hombres dan testimonio justamente de que hay una justificación que se dio a causa de Cristo. Por eso nosotros siempre decimos con orgullo, yo era un fornicario, yo era un mentiroso, yo era un adúltero, yo era un borracho. Los católicos se burlan de eso, pero nosotros lo decimos con sacrificio para la gloria de Cristo. Lo decimos con mucho orgullo. En Cristo he sido santificado, en Cristo he sido justificado, en Cristo he sido lavado. De hecho, Pablo le dice a los corintios que se gloríen en Cristo porque esto erais vosotros, dice. Esto eran muchos de ustedes, pero ya fueron lavados, ya fueron justificados, ya fueron santificados para que el que se gloríe en Cristo. Entonces el sustantivo afefis, remisión, implica un perdón completo y absoluto. Si yo no tuviera esta conciencia de mi perdón, derivado de lo que entiendo de las Escrituras, yo tendría que andar con miedo en la vida. Por eso los católicos tienen que andar ofreciendo mandas, rosarios, a la Santa Muerte, San Judas, San María, todos esos catrochos que se comen en el camino, justamente porque no tienen una conciencia limpia, tienen la conciencia de obras muertas y quieren que nosotros lo sigamos en sus disoluciones. Como ellos tienen la conciencia de obras muertas, quieren que también tú tengas la conciencia de obras muertas, que tú no hables en estos términos de santidad, de justicia, de posición, de certeza, una conciencia de aproximación ante Dios. No, ellos no quieren eso. Quieren que también tú te arrastres como gusano a sus catedrales. Quieren que también tú te pongas un nopal en la frente. Quieren que también tú te golpees los ojos, como dice Hugo Moped. Quieren que te desgarres la espalda. ¿Por qué? Porque es el sufrimiento el que te libera, no es Cristo.